Entonces, como referencia, diferentes analistas en el mercado concuerdan en que las cámaras panorámicas son el segmento de mayor crecimiento en cámaras IP, pues ofrecen características muy útiles y diferentes a lo que comúnmente se comercializa ya. Además de que finalmente hoy hay mucho más oferta de producto e integraciones de software que permiten explotar el potencial de esta tecnología. Nuestra agenda de temas para esta sesión es la siguiente, ¿no? Comenzaremos describiendo algunos términos clave que aplican a las cámaras panorámicas y que utilizaremos durante el resto de la sesión. Después, describiremos de manera resumida la principal oferta de productos que existen en el mercado de videovigilancia en la actualidad para dejar más claro cuál es el papel de las cámaras panorámicas. Seguido, platicaremos de las dos principales ofertas de producto en el segmento de cámaras panorámicas. Después platicaremos de algunas de las principales bondades y limitaciones que debemos tener en cuenta al utilizar estas tecnologías. Y finalizaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, comencemos con algunas definiciones clave que se utilizan alrededor de esta gama de productos y tecnología. El primero de estos términos es ePTZ, el cual podemos definir como la navegación digital dentro de una imagen, la cual es generada por una cámara tradicional sin partes móviles, para ofrecer principalmente zoom digital y también movimiento o desplazamiento en horizontal y vertical. Este término también es conocido como PTZ digital o simplemente como zoom digital. Esta función la podemos hacer nosotros mismos con nuestras computadoras cuando realizamos zoom digital sobre alguna imagen para tratar de obtener mayor detalle en alguna imagen que nos ha sido enviada por correo electrónico o bajado de internet, similar a lo que se ilustra en las imágenes de la parte superior, donde hemos realizado zoom digital en la imagen de la izquierda para obtener más detalle de las personas que están marcadas en el recuadro amarillo. El siguiente vocablo es imagen inmersiva, el cual para fines de operación del sistema es muy similar al PTZ digital, es decir, también nos permite navegar digitalmente en una imagen que es generada por una cámara sin partes móviles. La enorme diferencia está en que la imagen original es proveniente de una cámara panorámica, así que la imagen original, si la viéramos, vamos a decir, cruda, pareciera estar distorsionada. Así que un componente de software especializado se encarga de la recomposición de imagen para lograr que ésta sea útil. Esto está ejemplificado en las imágenes inferiores, donde a la izquierda se muestra la imagen original generada por una cámara panorámica del tipo ojo de pez, de modo que la imagen original en realidad es circular y por ello necesitamos de un software especializado que nos permita reinterpretar o recomponer la imagen para hacerla útil para el usuario, como se muestra a la derecha. Si simplemente hiciéramos un PTZ digital sobre la imagen original de una cámara panorámica, nos encontraríamos navegando sobre la imagen circular, donde inclusive los objetivos pueden mostrarse de cabeza o sin sentido, ¿no? El último vocablo es el de software de recomposición de imagen, o como se conoce en inglés, de warping software. Este es un componente de software adicional ejecutándose por lo general dentro del software cliente en alguna computadora remota y lo utilizamos con el objetivo de hacer que una imagen proveniente de una cámara panorámica sea inteligible y útil para el usuario, como se muestra en estas imágenes. En ejemplo, a la izquierda tenemos dos diferentes tipos de cámaras panorámicas, las cuales generan imágenes y video que por sí solo no tienen mucho sentido. Entonces, a la derecha se muestra cómo una computadora recibe esas imágenes y las recompone para lograr que sean útiles. Las imágenes en la parte superior pertenecen a una cámara panorámica del tipo ojo de pez con un solo sensor y las de la parte inferior pertenecen a una cámara panorámica con múltiples sensores. Noten que la cámara de la parte inferior, a pesar de que tiene 4 sensores o cámaras dentro de su cuerpo, las imágenes que generan ya van unidas entre sí como si se tratara de un solo sensor, aunque están mezcladas una sobre otra. Es ahí donde entra en juego el software de recomposición de imagen, para apoyar a que un operador cuente con una imagen inmersiva como si se tratara de una sola cámara, eliminando la complejidad de tener 4 o 3 o más sensores en una cámara.
como se muestra en el recuadro inferior derecho, donde un operador puede ver en la parte superior la imagen panorámica captada por los diferentes sensores y después tener la experiencia de una imagen inmersiva en la parte inferior para navegar hacia un área de interés. De hecho, adelantándome un poco en el tema y aprovechando este slide, esta diapositiva, les comparto que una de las enormes ventajas de que la cámara panorámica esté enviando la imagen completa a la red y al BMS, como se muestra aquí, es que el total de la escena puede ser grabada todo el tiempo a máxima resolución, lo que habilita al sistema de administración de video o BMS a ofrecer una imagen inmersiva, tanto en video en vivo como en reproducción, para no perderse de ningún evento y tener un mejor análisis forense, lo cual es una de las principales bondades que sí tenemos con las cámaras panorámicas y no es posible tener con las cámaras fijas tradicionales ni con las PTZ tradicionales. Muy bien, ahora platiquemos más a fondo del lugar que ocupan las cámaras panorámicas en el mercado actual. Dentro de la familia de productos actualmente disponible, tenemos las cámaras fijas, las cuales son excelentes para monitorear de manera constante objetivos de alto valor. Así que tenemos la certeza de que lo que suceda en esa área de cobertura será visualizado en vivo por un operador o almacenado en el BMS. Debido al limitado ángulo de visión de las cámaras fijas, que normalmente va entre 15 y 80 grados, comúnmente las utilizamos para cubrir áreas pequeñas y específicas. Por su naturaleza, las cámaras fijas no es posible manipularlas o controlarlas remotamente para dar seguimiento a un objetivo que esté en movimiento, a menos, claro, de que se encuentre dentro del campo de visión de la misma cámara utilizando PTZ digital o zoom digital. Entonces, después tenemos las cámaras PTZ, que nos ayudan a cubrir un área muy extensa utilizando una sola cámara. Por medio de su sistema de motores tenemos la capacidad de controlar sus movimientos remotamente en horizontal y vertical, además de utilizar el lente zoom para amplificar ópticamente la imagen sin perder calidad y por tanto obtener gran cantidad de detalle de algún objetivo aun cuando esté muy lejos, a diferencia de las cámaras fijas e inclusive las panorámicas que necesitan amplificar la imagen por medio del zoom digital, el cual ofrece un menor nivel de detalle en grandes distancias. Aunque debemos tener siempre en consideración que si bien las cámaras PTZ nos permiten cubrir 360 grados de visión, esto no ocurre de manera constante, puesto que mientras estamos observando algún punto, justo como aquí lo estoy mostrando, o dando seguimiento a un objetivo, el resto de la escena queda sin cobertura. Y puesto que lo que se visualiza es lo mismo que se graba, eso representa que no tendríamos evidencia de lo que sucede en otro punto de la escena. Aunque las cámaras PTZ nos permiten dar seguimiento a un objetivo en movimiento, para lograrlo es necesario que sean atendidas por un operador. Además, para poder realizar un acercamiento, para tener un nivel alto de detalle con su zoom óptico, es necesario que la cámara sea controlada o manipulada hacia ese punto específico. Para conseguir esto de manera constante y precisa, se requiere de un operador que la esté utilizando en vivo. Sin este operador, el valor que una cámara PTZ puede ofrecer disminuye bastante. Si bien la mayoría de las instalaciones grandes cuentan con personal para realizar el control de las cámaras PTZ, en realidad estos representan la minoría del total de los sistemas profesionales instalados. Por otro lado, también debemos considerar que en la mayoría de los casos, las cámaras PTZ son dejadas desatendidas ejecutando un tour de presets, lo que significa que podemos estar observando en la dirección equivocada en caso de que ocurra algún evento. Por ello es que algunos clientes prefieren utilizar más cámaras fijas en vez de cámaras PTZ, aun cuando la inversión en infraestructura y equipo es más alta. Es ahí donde entran las cámaras panorámicas, para ayudar a cubrir más área y lograr un conocimiento total de la situación. Como en este ejemplo, donde mostramos el escenario de una tienda de comida que cuenta con 4 cámaras, 3 de ellas fijas, que están hacia la izquierda, para cubrir objetivos de alto valor, como por ejemplo el punto de venta. Y también cuenta con una cámara PTZ, la cual está a la derecha, la cual en algún momento determinado, por ejemplo aquí, está apuntando hacia la entrada de la tienda. El tema es de que toda el área marcada en rojo es área que no cuenta con cobertura.
Así que en caso de que algo suceda en esa área marcada en rojo, no lo podremos visualizar ni en vivo ni en reproducción. Sin embargo, si reemplazáramos las mismas 4 cámaras existentes por una sola cámara hemos hecho o considerado desde el principio del proyecto, entonces desde el principio hubiéramos reducido costos asociados a la instalación, al licenciamiento de cámaras en el BMS, al cableado estructurado, a puertos de switch, tiempos y por supuesto mano de obra. Entonces, las cámaras panorámicas generalmente están disponibles en modelos de 180 grados, 270 y 360 grados de cobertura constante de la escena con múltiples imágenes inmersivas por cada cámara, tanto en vivo como en video grabado, lo que permite un mejor análisis forénsico, puesto que no importaría que en cierto momento un operador haya estado viendo cierta porción de la imagen inmersiva que para él era importante en cierto momento y desatendido el resto de la escena. Si algo hubiera llegado a ocurrir, bastaría con que el operador reprodujera el video grabado para enterarse de lo que no vio. O bien, si simplemente no había operador e hiciera falta conocer a detalle cómo fue que ocurrió un evento, basta con reproducir el video para conocer lo que pasó en todo el lugar, pues las cámaras panorámicas nos ofrecen mucho más información de la escena completa. Así que son una excelente opción para obtener un conocimiento total de la situación en áreas abiertas grandes o bien para reemplazar una cámara PTZ o varias cámaras fijas en áreas cerradas. Por cierto, en las imágenes de esta diapositiva se muestra una sola imagen inmersiva por cada cámara, aunque en realidad en las cámaras panorámicas de última generación podemos tener múltiples imágenes inmersivas a partir de una misma cámara, es decir, digamos así, múltiples cámaras PTZ virtuales a partir de una sola cámara panorámica, como vamos a mostrar más adelante, lo cual es muy importante porque ayuda a eliminar la complejidad de tener una cámara con múltiples sensores, ya que el software de recomposición las integra como una sola imagen y el operador podrá tener una experiencia de uso similar a una cámara PTZ tradicional. Así que no tendríamos que invertir tiempo en volver a capacitar a nuestro operador para empezar a trabajar con estas tecnologías. Platiquemos ahora de las principales opciones de tecnología disponible en las cámaras panorámicas. La primera que describiremos es la que tiene un solo sensor, a la cual se le monta un lente llamado panamórfico, comúnmente conocido como lente ojo de pez, que permite capturar 360 grados de visión en horizontal y 180 grados en vertical cuando la cámara es instalada en techo. En este tipo de cámaras panorámicas obtendremos mejores resultados y mayor detalle de los objetivos cuanto más cerca esté la cámara instalada de los mismos. Por tanto, estas cámaras tienen la bondad de que pueden ser instaladas a cualquier altura, siendo lo más común a partir de 3 metros. En esta diapositiva mostramos cómo a partir de una sola cámara panorámica es posible generar múltiples imágenes inmersivas para simular múltiples cámaras PTZ, como lo mencionábamos anteriormente, gracias al software de recomposición de imagen, que logra hacer que una porción de imagen que originalmente estaba de cabeza o de lado se vuelva útil para el usuario, como se muestra en las imágenes cuadradas que están en la parte inferior. Ahí podemos ver una persona de rojo o la persona con una camisa azul, etc. Estas cámaras panorámicas con un solo sensor son mejores para una visión general de 360 grados o conocimiento total de la situación desde un punto central y ofrecen un nivel de detalle moderado, pues es común encontrarlas a partir de resoluciones de imagen de 4 megapíxeles, pero aún con resoluciones de hasta 12 megapíxeles, por su naturaleza de construcción, cuentan con menor densidad de píxeles en los bordes de la imagen, es decir, en la lejanía. Por tanto, su uso es más común en interiores, como se muestran las dos imágenes de la izquierda, donde hay un centro comercial y una tienda de ropa, aunque también tienen buen desempeño en exteriores, dependiendo del punto de instalación, como se muestra en la imagen de la derecha, donde está siendo usada para vigilancia de calles, ¿no?, del exterior.
Platiquemos ahora de las cámaras panorámicas con múltiples sensores, las cuales son las que ofrecen la mayor tecnología y calidad de imagen. Actualmente las encontramos comúnmente disponibles en resoluciones de 12 megapíxeles, ofreciendo rango dinámico amplio o WDR de hasta 120 decibeles para manejar sin problema y correctamente los altos contrastes. Tienen un excelente desempeño cuando hay poca luz en la escena, ofrecen grabación local en micro SD, diferentes algoritmos de análisis de video, entre otras muchas bondades. Están disponibles en modelos con coberturas para 180 grados, 270 grados y 360 grados en horizontal y ofrecen una mejor distribución de los píxeles en la imagen, lo que significa mayor detalle a largas distancias en comparación con las cámaras panorámicas de un solo sensor. Además, con la resolución de imagen soportados por los múltiples sensores en una cámara panorámica de este tipo, el detalle de imagen es igual al de utilizar varias cámaras fijas para cubrir la misma área. Para obtener mejores resultados, requieren estas cámaras de una altura mínima de instalación de 4 metros, además de asegurarnos que el objetivo más cercano a vigilar esté también a más de 4 metros de distancia. Por tanto, es más común utilizarlas en exteriores o escenas de interior muy amplias. Como mencionábamos anteriormente, el software de recomposición y la capacidad de imagen inmersiva permite que el operador pueda olvidarse de cuántos sensores hay en la cámara, pues para él será como estar utilizando una sola, lo que facilita y eficienta la operación, ya que él obtendrá una experiencia de uso similar a una cámara PTZ tradicional, además de que también puede generar múltiples imágenes inmersivas a partir de la imagen panorámica original, para así tener un conocimiento total de la situación y al mismo tiempo hacer acercamientos a múltiples zonas de alto interés, como aquí se muestra la imagen panorámica y después el operador selecciona algunas zonas de interés para tener mucho más detalle de esas pequeñas zonas. En esta diapositiva podemos observar la gran calidad de imagen que entregan las cámaras panorámicas multisensor de última generación. De modo que, aunque haya múltiples sensores, insisto, la imagen generada por cada uno está entrelazada con el siguiente. De modo que es muy difícil identificar dónde termina la imagen de un sensor y dónde comienza la siguiente, aun cuando cada uno de los sensores esté expuesto a diferentes niveles de iluminación. Ahí vemos dos escenarios. Podemos darnos cuenta del excelente rango dinámico amplio que ofrecen, el excelente desempeño en baja iluminación, el excelente manejo en zonas brillantes, la excelente capacidad de reproducción de color para identificar los tonos rojos, azules en los diferentes cuerpos de la escena, ¿no? Las cámaras panorámicas multisensor están disponibles en modelos con coberturas para 180, 270 y 360 grados. Aquí en estas gráficas ustedes lo pueden ver. También en la parte vertical ofrecemos 40 o 73 grados, como se muestra en la tabla. De modo que para el modelo de 180 grados debemos tener en cuenta que la cobertura en vertical será de 41 grados solamente. En el modelo de 270 grados la cobertura hacia abajo es completa, de modo que no tendremos ningún problema para cubrir toda la escena. Y para el modelo de 360 grados de cobertura en horizontal tendremos un máximo de 93% de cobertura en la parte inferior de la cámara. En estos tres tipos de cámaras contamos con 4 sensores. Y en el modelo de 270 grados específicamente, uno de estos sensores se encuentra posicionado en la parte inferior de la cámara, de modo que toda la parte de abajo de la cámara está cubierta o tiene cobertura visual. En esta misma tabla mostramos la distancia recomendada para hacer reconocimiento de placas y detección de personas en los modelos con resolución de 12 megapíxeles. Por ejemplo, aquí como cada uno de los sensores son precisamente de 3 megapíxeles y tenemos 4 sensores, eso precisamente nos da la resolución total de hasta 12 megapíxeles de una cámara multisensor como esta. Aquí se muestra un ejemplo de aplicación y montaje de una cámara panorámica multisensor de 180 grados de cobertura. Es un exterior, está montada en la pared. A la izquierda se muestra la imagen frontal de la instalación y a la derecha la vista superior de la cobertura proporcionada.
Como pueden ver, estas cámaras, en la parte de la vista superior tenemos la cobertura de 180 grados y en la parte de la cobertura vertical tenemos hasta 41 grados, pero afortunadamente podemos manipular en el momento de la instalación el ángulo de inclinación del cuerpo de la cámara, en caso de que nos interesara tener mayor cobertura de la zona de la acera o de la banqueta en este ejemplo, aunque eso también significaría que si movemos el ángulo tendríamos menor profundidad de campo. Aquí se muestra el ejemplo de aplicación y montaje de una cámara de 270 grados en la esquina de un edificio. En la vista frontal, representada en la parte izquierda de la imagen, no se muestra el rango de cobertura, aunque como ya lo mencionábamos en la tabla anterior, la cobertura en la parte inferior es completa, puesto que hay un sensor específico en la parte inferior de la cámara para cubrir toda esa área. Y en la vista superior podemos ver perfectamente la cobertura de 270 grados, para captar solamente áreas de interés. Obviamente ahí se muestra que en la esquina no nos interesaría capturar lo que ocurre en el techo de nuestro edificio, por ejemplo, ¿no? Entonces utilizaríamos cámaras panorámicas multisensor con cobertura de 270 grados para esas esquinas de edificios. Y aquí se muestra el rango de cobertura de la cámara de 360 grados. Si bien tampoco se muestra el rango de cobertura en la imagen de la izquierda, como lo mencionábamos anteriormente, la cámara puede captar hasta 93% de lo que ocurre por debajo de ella, similar a la cobertura que podemos obtener con una cámara de un solo sensor, de las que llamamos ojo de pez. Para referencia rápida, en esta tabla hacemos un comparativo entre las dos tecnologías disponibles en cámaras panorámicas. Como pueden ver, ambas ofrecen imágenes panorámicas con múltiples imágenes inmersivas para simular múltiples cámaras PTZ. Las cámaras multisensor distribuyen de mejor manera el uso de píxeles disponibles en cada sensor, así que la calidad de imagen a grandes distancias es mejor con estas. También las cámaras multisensor ofrecen una mejor calidad de video, incluyendo principalmente, y es de notar, el mejor desempeño en baja iluminación y un mejor rango dinámico que las cámaras de un solo sensor. Debido a que las cámaras de un solo sensor, o también conocidas como ojo de pez, cuentan con menor tecnología, tienen el costo más bajo de las dos. Bien, platicamos ahora de las principales bondades y limitaciones que debemos tener en cuenta. Dentro de las bondades de las cámaras panorámicas, encontramos que la escena completa está disponible para ser visualizada en vivo o utilizada en reproducción para investigaciones. Así siempre tendremos un conocimiento total de la situación. También, si no hay un operador disponible, son bastante útiles para cubrir grandes áreas y en caso de un evento, hacer una revisión posterior para conocer a detalle qué fue lo que sucedió. Además, bajo ciertas condiciones, es posible reemplazar una cámara PTZ o varias cámaras fijas por una sola cámara panorámica, como se muestra en las imágenes de esta diapositiva en la parte de abajo, y por tanto reducir costos. En ejemplo, el costo de licenciamiento es menor al requerir una sola cámara y licencia para cubrir la misma área que para ser cubierta requeriría más cámaras fijas o cámaras PTZ, ¿no? El costo de instalación también es menor al requerir una sola puesta en marcha, una sola menos tiempo de ingeniería, menos mano de obra. El costo de mantenimiento es igual que las cámaras fijas y menor que las cámaras PTZ, puesto que, a diferencia de las cámaras PTZ, pues no hay mecanismos en movimiento o partes móviles dentro de ella, ¿no? Dependiendo del segmento donde se quieran aplicar, puede haber múltiples beneficios. En ejemplo, para el segmento de comercios, podremos lograr una identificación de personas a mayor resolución, podemos cubrir áreas grandes con menor cantidad de cámaras. En muchos comercios la altura de los techos no es tan grande, entonces es perfecta para cámaras panorámicas en vez de cámaras PTZ y dar seguimiento a comportamientos sospechosos o seguimiento de personas de objetivos. Nos ayudan a detectar hurtos y robo por parte de los empleados. En la industria,
Podemos detectar en mucho más áreas situaciones inseguras con una sola cámara, analizar el flujo de eventos, monitorear entradas y salidas, monitorear el perímetro para evitar ingresos no autorizados. En la parte de escuelas, por ejemplo, podemos identificar cómo y de dónde llegaron las personas que estén en una multitud, porque pues, eso a veces puede desencadenar otro tipo de eventos. Podemos identificar personal y estudiantes clave con la excelente resolución de imagen que entregan, detectar situaciones inseguras. En la parte de vigilancia ciudadana podemos identificar placas de autos, detectar actividades sospechosas, determinar causas de accidentes, detectar vehículos estacionados incorrectamente. En la parte de vigilancia de perímetros podemos detectar actividades sospechosas y merodeo, análisis forense, identificación de personas, monitoreo de muros y vallas colindantes con otros terrenos, detectar vehículos estacionados no identificados, identificación de placas de autos, por mencionar algunos beneficios, ¿no?, que podríamos tener. Ahora, dentro de las limitaciones, debemos tener en cuenta que las cámaras panorámicas aún están lejos de reemplazar completamente o en todas las situaciones a las cámaras PTZ, puesto que las PTZ tienen la enorme bondad de obtener gran nivel de detalle en objetos a larga distancia gracias a su lente zoom óptico, el cual cuando hacemos una amplificación, debido a que la amplificación es óptica, no perdemos ningún tipo de calidad de imagen, ¿no? En las cámaras panorámicas de un solo sensor, la resolución total se distribuye en 360 grados, por lo que a gran distancia el detalle de imagen es mucho menor en comparación de las panorámicas multisensor. Así que cuando se trata de áreas muy amplias, es mejor lograr el conocimiento total de la situación con una cámara multisensor. Aunque si fuera necesario obtener detalles a muy grandes distancias, lo mejor sigue siendo combinar una cámara panorámica para tener conocimiento total de la situación, más una cámara PTZ para obtener detalles de algún objetivo que se encuentre a una enorme distancia. Las cámaras panorámicas de un solo sensor son más económicas que una cámara PTZ. Sin embargo, las cámaras con múltiples sensores pueden alcanzar un precio mayor que las PTZ de bajas características debido a que las cámaras panorámicas multisensor tienen mayor tecnología implementada en ellas. En términos de consumo de ancho de banda y almacenamiento, se consume más que una fija o PTZ debido a la mayor resolución que utilizan. Y esto es resultado que nos ayudan a cubrir más área y a obtener más información. Sin embargo, si vamos a reemplazar varias cámaras fijas por una panorámica, el consumo de ancho de banda y almacenamiento es equiparable. El BMS, por otro lado, debe contar con el adecuado nivel de integración para explotar todo el potencial de la cámara panorámica, ya que de otro modo el BMS solo podrá obtener el video por medio del estándar ONVIF, y eso significaría recibir la imagen original que no es inteligible ni útil para el usuario. Las cámaras panorámicas de múltiples sensores requieren una altura mínima de 4 metros, por lo que puede ser complicado utilizarlas en interior. Las cámaras panorámicas con soporte de imágenes inmersivas ofrecen una menor cantidad de imágenes por segundo cuando trabajan a la máxima resolución en comparación con una cámara fija o PTZ tradicional. Por lo general, entre 12 y 15 imágenes por segundo es lo que ofrecen las cámaras panorámicas con soporte de imágenes inmersivas, lo cual está por arriba del promedio comúnmente empleado en los proyectos, ¿no? Ustedes saben que el promedio de imágenes por segundo que se utiliza en los proyectos es de 7 imágenes por segundo. Sin embargo, no está de más compartir este dato con el cliente para evitar sorpresas, ¿no? Aquí les voy a mostrar precisamente un video de lo que es una cámara panorámica multisensor, donde además estamos utilizando imágenes inmersivas. En la parte superior ustedes pueden ver la imagen generada panorámica,
proveniente de la sumatoria de 4 sensores. Como pueden darse cuenta, es muy complicado. Básicamente es para el operador es una sola imagen, porque es muy complicado identificar dónde comienza un sensor, dónde termina este, dónde comienza el siguiente, y etcétera. Para el operador es simplemente tener una sola imagen. En la parte inferior mostramos cómo a partir de esa imagen panorámica de 180 grados que está en la parte superior, el operador está teniendo dos imágenes inmersivas. Y para el operador, en el caso de la izquierda, por ejemplo, en este momento está haciendo una navegación virtual. Y esa navegación virtual la puede hacer en toda la escena, justo como si se tratara de una cámara PTZ tradicional. Puede moverse a la izquierda, puede moverse a la derecha, arriba, abajo, hacer acercamientos o alejamientos para obtener detalle de algún punto específico en toda la imagen panorámica, ¿no? Eso es justo lo que llamamos una imagen inmersiva. Meterte en la escena y hacer PTZ digital a partir de una imagen panorámica. Bien. Entonces, a modo de resumen, ya terminando nuestra presentación, las cámaras panorámicas son excelentes para obtener un conocimiento total de la situación e ideales para complementar un sistema de videovigilancia que ya cuente con cámaras fijas y PTZ. Las cámaras panorámicas habilitan al usuario para realizar un análisis forense más completo con mucha más información para tomar decisiones acertadas. Las cámaras panorámicas permiten reducir costos asociados a la instalación, licenciamiento en el BMS, cableado, estructurado, puertos de switch, tiempo y mano de obra, por mencionar algunos. Las cámaras panorámicas aún no reemplazan a las cámaras PTZ cuando se necesita mucho detalle en largas distancias. Hay un alto valor al utilizar una cámara panorámica y BMS del mismo fabricante para obtener la mejor experiencia de usuario al asegurar el mayor nivel de integración y por tanto explotar la mayor capacidad de la cámara panorámica. Por último, las cámaras panorámicas de última generación permiten usar imágenes inmersivas para facilitar la operación de cámaras multisensor, de modo que, como ya lo vimos, para el operador es como manipular una cámara PTZ tradicional y evitamos cualquier complejidad que pueda existir al trabajar con esta tecnología. Entonces, lo que sigue a continuación es pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Carlos, ya hemos empezado entonces a recibir algunas preguntas. Voy a ir pasándote las preguntas tal cual acordamos en el inicio del webinar. Entonces, Perfecto. me confirmas, por favor, si te van llegando. Ahí te estoy ya pasando la primera pregunta del señor Francisco Guevara. Muy bien. Una de las preguntas que nos hacen aquí es, ¿cuáles distancias focales se pueden conseguir con estas cámaras panorámicas? No tengo el detalle en este momento en la mente cuál es la distancia focal. Te la voy a deber, Francisco. Pero si me permites, a través del IDA te mando un correo con esta información. Lamentablemente no la tengo ahorita en la mente para compartírtela. Listo, Bien, Carlos. tenemos... Entonces, ahí te acabo de pasar otra pregunta. Perfecto. Tenemos aquí una pregunta de Marlon, nos dice, dentro de las cámaras panorámicas de 360 grados en instalaciones abiertas, ¿cuál es el alcance en las distancias? Bueno, este es un tema bien interesante. En ejemplo, para el caso de una cámara ojo de pescado, que es una cámara que normalmente la encontramos en resoluciones desde 4 hasta 12 megapíxeles, para el caso más pequeño, por ejemplo, de 4 megapíxeles, como ya mencionábamos, entre más cerca esté la cámara, el objetivo a vigilar, mucho mejor, porque la mayor cantidad de píxeles se concentra en la cercanía de la cámara. Entonces, si
necesitáramos simplemente tener conocimiento total de la situación, podemos tener un objetivo a cientos de metros. Por ejemplo, si necesitamos simplemente ver si hay un vehículo pasando, sin problemas podremos verlos a 50, 60, más metros inclusive, 100 metros, sin problemas. Pero si necesitamos conocer o identificar exactamente cuál es el modelo del auto que está pasando ahí, no lo vamos a lograr hacer. Es lo mismo que ocurre con las cámaras fijas tradicionales, ¿no? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Cuál es el tamaño de lo que quieres ver? Eso más o menos te da la relación de cuál va a ser la distancia. Para términos prácticos, este tipo de pregunta normalmente está relacionado con a qué distancia puedo reconocer una placa o una persona, identificar si es Juan o Pedro el que se está acercando, ¿no? En el caso de las cámaras ojo de pescado, esto normalmente está entre 3 y 5 metros, para tener ese nivel de detalle para identificar placas o rostros. Otra pregunta que nos está llegando es, ¿a las cámaras panorámicas se les puede integrar videoanalítica? Sí. En el caso de las cámaras, por ejemplo, que son multisensor, esas cámaras ya incluyen 8 diferentes análisis de video. Por ejemplo, incluyen el de sabotaje, el de objeto abandonado, objeto removido, el de merodeo, el de vehículo estacionado, movimiento adaptativo, entre otros, ¿no? Entonces sí, sí se puede. También en las cámaras que son ojo de pescado, si bien solamente ofrecen normalmente lo que es la detección por movimiento, se puede ejecutar análisis de video en la plataforma del BMS. Dependiendo cuál es tu BMS, puedes hacer más o menos análisis de video en tus cámaras panorámicas. Otra pregunta que nos llega es, cámaras PTZ, ¿hasta cuántos metros se usa? Y las cámaras panorámicas, ¿cuántos metros? ¿Y cuál es el protocolo de comunicación? Como lo mencionábamos, no hay como una regla, ¿no? No hay como una regla para decir, a partir de tantos metros, te recomendamos una cámara PTZ, o antes de tantos metros te recomendamos una cámara PTZ, porque esto es dependiente de lo que estás observando. Por ejemplo, si estuviéramos observando un estacionamiento y nada más necesitamos conocer cuál es el flujo de los vehículos, quién se estacionó en un cajón adecuado, etcétera, entonces una cámara panorámica, una sola cámara panorámica puede hacer el trabajo completo. Pero si se tratara de intentar con una misma cámara panorámica captar las placas de los vehículos que están tanto a 3 metros como a 10 metros como a 100 metros de la cámara panorámica, eso no lo vamos a conseguir. Entonces, más bien depende de qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás queriendo visualizar. Lo mismo ocurre con personas, por ejemplo. Si nada más quieres saber si hay alguien ahí o no en tu perímetro, entonces la cámara panorámica te la va a poder hacer a cientos de metros. Pero si requieres conocer si es Juan o Pedro el que se está acercando a tu perímetro, definitivamente lo mejor es, si esa persona está a 100 metros, lo mejor es ocupar una cámara PTZ. Entonces depende mucho cuál es tu escenario. Si gustas esto lo podemos discutir más a detalle, si nos compartes mucho más información del proyecto que estés trabajando. Otra pregunta que nos llega es, ¿cuántas que te ponga la cámara o el software? Más bien es, si tu computadora tiene suficiente poder de procesamiento, lo podemos hacer tantas cámaras panorámicas como, perdón, imágenes panorámicas o inmersivas, como lo vimos en la diapositiva. Si tu computadora no es tan poderosa, entonces probablemente con una o dos imágenes inmersivas ya te empiece a reclamar el hardware de tu computadora, ¿no? Diciendo que ya empezó a sufrir. Otra pregunta que nos llega es, para controlar un ambiente interior, ¿qué cámara recomienda? Ojo de pescado, panorámica,
ejemplo, una agencia bancaria. Bueno, las dos son cámaras panorámicas. Tanto el ojo de pez como la panorámica multisensor caen dentro del rango de cámaras panorámicas. Normalmente, debido a que en las sucursales bancarias la altura de techo no es muy amplia, no es muy alto el techo, en la mayoría de las sucursales recomendaríamos cámaras que son del tipo ojo de pez. Pero si acaso te encontrabas con una sucursal macro donde el techo es mucho más alto, claro que sin problemas pudiéramos tener una cámara multisensor. Nada más como recordatorio, las recomendaciones, las cámaras que son multisensor deben estar instaladas a una altura mínima de 4 metros. Entonces, ese es, digamos, nuestro primer lineamiento para decidir si una u otra cámara elegir. Otra pregunta de Manolo nos dice: hola, buenos días, ¿cómo calcular el espacio requerido para almacenar las imágenes de una cámara panorámica? Esto es muy sencillo. En las hojas de especificación de los diferentes fabricantes incluimos esa información, y también los diferentes fabricantes ofrecemos herramientas en nuestros sitios web donde te apoyamos con software en línea, vamos a llamar calculadores que te dicen qué modelo de cámara quieres utilizar, cuántas imágenes por segundo, qué resolución, y ese software en línea te dice cuál es el consumo de ancho de banda, y por tanto puedes hacer la estimación de disco duro, ¿no? Y hasta aquí vamos con las preguntas. La siguiente que nos llega es: ¿cuál es la diferencia de precio con una estándar PTZ y una cámara panorámica estándar? Puede ser en porcentaje. Ok, mira, es un asunto bien interesante, porque hoy en día podemos encontrar, tú lo mencionas aquí como una cámara estándar PTZ, ¿no? ¿Qué es una cámara estándar PTZ? Sería una pregunta intermedia, porque hoy en el mercado podemos encontrar cámaras PTZ que pueden ser cámaras IP, pero con una resolución máxima de 0.3 megapíxeles, 10x de zoom, así de sencillas las podemos encontrar, hasta cámaras de, no sé, 2 megapíxeles, 60 imágenes por segundo, con análisis de video, etcétera, ¿no? Es un rango muy amplio, como para yo poderte decir qué es lo que tú entiendes por una cámara estándar PTZ y lo que yo entiendo por una cámara estándar PTZ, ¿no? Sin embargo, si nos acercáramos específicamente al mundo de Pelco, que es lo que yo más domino, obviamente, te puedo decir que una cámara ojo de pez, una cámara panorámica de un solo sensor, normalmente la vas a encontrar, yo creo que por lo menos 35% inferior en costo que una cámara PTZ de segmento intermedio. Y la cámara que es panorámica multisensor, normalmente la vas a encontrar alrededor 35%, por lo menos, arriba de una cámara estándar o, digamos, de segmento medio de Pelco. Otra pregunta que nos mandan aquí es: estoy en edificio con unos 30 metros aproximadamente de altura, tengo PTZ en las 4 esquinas, pero me interesaría cambiar a multisensor. A esa altura, ¿qué tal cubriría distancias? Mira, tenemos, para que tú mismo lo puedas experimentar, tenemos un aplicativo que tú puedes bajar a tu computadora, se llama Control Point. Puedes ir a pelco.com, bajar el software, y cuando lo bajes te puedo pasar por correo el link, o más bien la información de un sitio que tenemos disponible para que puedas conectarte a un sistema de demostración. Ahí, en ese sitio de demostración, pueden ustedes ver en vivo diferentes tipos de cámaras, incluidas las panorámicas, para fines de referencia. También tenemos un aplicativo que puede correr en tu smartphone o tablet para fines de demo, donde tú te puedes conectar en vivo a una cámara, y en ese aplicativo tenemos diferentes escenarios. Hay uno inclusive que es específicamente el escenario que es el de una esquina de un edificio.
Ahí puedes darte cuenta más o menos cuál sería la experiencia que tú pudieras obtener. Otra pregunta que nos hacen es, ¿hasta cuántos sensores máximo se tienen en los diferentes tipos de cámaras panorámicas? Bueno, esto depende del fabricante. Hay algunas cámaras panorámicas en el mercado que logran hacer una imagen panorámica con 4 sensores, otros con 3 sensores. Lo más común, a mi entender, lo más común es 4 sensores. Sin embargo, puede haber mucho más sensores. Lo más común es 4 sensores. Carlos, vamos a proceder a responder las últimas 2 preguntas. Entonces, para que todos nuestros asistentes sepan que no recibimos más preguntas, sin embargo, como les dije en un principio, pues les voy a dar el correo electrónico de Carlos para que pasen sus inquietudes o me pueden escribir y yo con mucho gusto también se las hago llegar. Te voy a pasar en este momento una pregunta del señor Herbert de Jesús Martínez para que la respondas y ya luego te paso la última pregunta. Perfecto. Esta pregunta nos dice, ¿cuánto ancho de banda consume una cámara de estas? Dependiendo el modelo que se elija, ¿no? Por ejemplo, la más pequeña, que es la ojo de pez, que es de una resolución máxima de 4 megapíxeles, consume alrededor de 4.5 megabits por segundo. Cuando está trabajando a la máxima resolución, que es precisamente esa, 4 megapíxeles, 15 imágenes por segundo. Sin embargo, de cualquier manera, debido a las bondades que te da H264, tú le puedes decir al equipo, quiero seguir utilizando esa máxima resolución, pero quiero, digamos, limitar el consumo de ancho de banda a un menor nivel. Eso va a significar que vas a, digamos, sacrificar un poco de calidad manteniendo la misma resolución y por tanto llegarás al ancho de banda que necesitas. En el caso de la cámara que es multisensor, por ejemplo, la que es de 12 megapíxeles, puedes encontrar consumos de ancho de banda que pueden ir desde los 12 megabits por segundo hasta los 28 megabits por segundo, dependiendo pues el ajuste que tú quieras trabajar, ¿no? Luego, la última pregunta que tenemos aquí es, ¿las cámaras multisensor poseen infrarrojo? ¿Hasta cuántos metros? Y si el software permite la grabación de imágenes a color y a qué iluminación mínima. Bueno, las cámaras multisensor normalmente no incluyen iluminación infrarroja. Normalmente se apoyan de la propia tecnología implementada en el sensor para ofrecer niveles de sensibilidad muy altos, ¿no? Por ahí del rango, si no mal recuerdo, de 0.05 luxes, lo cual es bastante bueno para niveles con muy baja iluminación. Y si el software permite la grabación de imágenes a color, básicamente el software o el BMS va a grabar lo que la cámara esté arrojando de información. En el caso de las cámaras que son multisensor, puedes forzarlas a que todo el tiempo trabajen en modo color, por supuesto, o que hagan su función natural de cambiar a modo blanco y negro cuando baja el nivel de iluminación hacia cierto punto, ¿no? Por tanto, pues entonces lo que se va a grabar en el BMS será video monocromático. Bien, entonces aquí ya nos dice Lida, pueden enviar sus preguntas a mi correo electrónico es carlos.rojas@schneider-medioelectric.com. Es correcto, Carlos, pues ya tenemos ahí la dirección electrónica entonces de nuestro panelista para todos los que quedaron con preguntas pendientes que no se pudieron responder. Les damos las gracias entonces a todos, Carlos, a ti muy especialmente por esta excelente presentación. Les recuerdo que la próxima semana a todos nuestros participantes les haremos llegar las memorias, tanto la presentación como la grabación, y que pueden contactarme a mí o a Carlos para cualquier inquietud adicional. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias. Al contrario, Lida, gracias por la invitación, gracias a todos por acompañarnos en esta sesión y bueno, esperemos que pronto estemos nuevamente por acá con ustedes exponiendo.
Claro que sí, Carlos, esperamos tenerte de nuevo por acá. Gracias a ti, a Pelco, por su apoyo y a todos pues nuestros asistentes. Muchas gracias como siempre por estar pendiente de nuestras actividades, las actividades de la Asociación Latinoamericana de Seguridad y especialmente de nuestros webinars. Vamos a estar anunciando en horas de la tarde nuestro próximo webinar, así para que estén pendientes, por favor. Les agradecemos mucho su participación y les deseamos una feliz tarde. Hasta luego. Chao, Carlos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao.